ambas son directoras de la franquicia Kids Planet. Ahora, dejamos en el aire algo que tenía que ver con las situaciones que pueden generar estrés en los niños. Ya Andrea había mencionado que una de las principales causas, sobre todo en estos últimos tiempos donde los papás y las mamás están full de trabajo y necesitan mantener a los niños en constantes actividades para poder de repente desempeñarse en el área laboral, pues tiene que ver con esta sobrecarga de actividades justamente en los niños. Aparte de esto, ¿qué otras situaciones también pudieran generar este tipo de incomodidad en los pequeñitos de la casa? Hablemos, por ejemplo, del tema de los divorcios. ¿Cuánto puede afectar esto a un niño? Wow, muchísimo. O sea, obviamente, todo niño, el niño idealiza a la familia desde muy pequeña edad. O sea, para ellos, su mamá y su papá son lo más importante y desean efectivamente estar con los dos, o sea, compartir con los dos. De hecho, los procesos de desapego desde que son bebés son durísimos. Entonces, ya avanzar el proceso de desapego en un colegio, wow, ¿no? Entonces, si además más adelante viene una separación de cualquiera de las dos figuras, pues obviamente es un proceso muy difícil. Yo creo que cuando es inevitable, pues obvio, buscar las herramientas y buscar el apoyo de profesionales para tratar de canalizar estas cosas y que le afecte al niño lo menos posible, porque ciertamente eso es una situación bien estresante, ¿no? Así es. Tú hablabas, Andrea, de algo que me pareció fundamental y es el tema de expresar las emociones, ¿no? El padre que expresa sus emociones en cierto modo también le enseña al niño a cómo hacerlo y a cómo manejarlas, quizás. Sí, ¿Cuán yo, importante por es? ejemplo, con el tema del divorcio, yo sí agregaría que, y siempre lo he dicho, es preferible padres divorciados felices que juntos pero peleando todos los días, porque eso sí estresa terriblemente a los niños. Entonces, a veces no es como tal el divorcio lo que está causando el estrés, sino cómo lo estamos abordando. Okay. Porque si a veces por miedo, y con justa razón, por miedo, por no saber decir las cosas y cómo se lo va a tomar mi nené, o está muy chiquito, él no va a entender. No, hay que hablar con nuestros bebés. Incluso si yo tengo un bebé en brazos que todavía no sabe ni caminar, yo puedo hablar con mi bebé en los brazos, o sea, porque él de repente no va a entender la palabra literalmente, pero sí va a percibir todo lo que yo siento por mi tono de voz, incluso por el tono muscular. Cuando un bebé te abraza y cuando tú estás tenso, cuando estás viviendo una situación de estrés, estás así, rígido. Entonces los niños perciben todo esto. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de un divorcio o de Un duelo por la o parte de un un duelo, familiar. eso es muy importante, la parte del duelo, de cómo lo abordamos. Yo creo que hay que ser muy claros con los niños, claro, poniéndonos a su nivel, por decirlo así, pero hablarles siempre con la verdad por delante. Aunque creamos que lo estamos diciendo mal, nunca pensemos, ay, ¿será que lo dije bien o mal? No importa cómo lo digamos, son nuestros hijos, pero la verdad siempre por delante, porque ellos se los van a agradecer, siempre. La situación de los desastres naturales, sobre todo cuando hay eventos que quizás no afecten directamente a este niño, pero bueno, se escuchan cosas en la calle, hay noticias, el niño se va documentando, se va informando a través de los comentarios. ¿Todo esto también pudiera generar un estrés? Lo que hay es mucho miedo y obviamente el miedo genera también situaciones de ansiedad, de angustia. Ahí tiene que haber mucha contención, también como dice ella, mucha comunicación. Quizás él no te va a entender todo, pero al sentirse protegido, al sentir que tú siempre vas a estar allí de alguna manera para apoyarlo, eso va a calmar un poco. Yo creo que, claro, cuando están chiquiticos es muy fácil apapacharlos, pero eso cabe para cualquier edad. Todo el mundo necesita contacto físico, ¿sabes? A veces cuando están más grandes no pensamos que quizás un abrazo hace muchísimo. Entonces es eso, o sea, es el tacto, es el contacto, es esa parte afectiva, te ayuda a sentir, bueno, mi mamá va a saber qué hacer, o sea, mi mamá está ahí, mi papá está ahí. Sí. Vivimos además en el primer semestre de este año quizás situaciones muy turbulentas en nuestro país, también pues ubicadas en Caracas, ¿no? Específicamente. ¿Y cómo pudiera esto o pudo esto haber impactado a los niños? Estas situaciones en cuanto al estrés. ¿Ustedes tuvieron alguna situación en particular Sí. en Kids Planet con esto? Sí, muchísimo, de hecho muchísimos de los niñitos que pude saber, los nenes estaban muy estresados y los que hablan, hablaban era de eso. O sea, no había otro tema de conversación. Y sí me di cuenta que muchos padres querían ocultarles la realidad a los niños y encerrarlos como quien dice en una burbuja
y eso generaba más estrés en los niños porque ellos sabían que no estaba, que algo pasaba en el entorno y que todo el mundo estaba estresado. Ahora, pero no todo se les puede decir. ¿Ok? No, o sea, no es que vas a agarrar y vas a decir, o sea, vas a conversar con el niño y que no, bueno, mira, esto pasa y pasa como si fuese un adulto. Pero sí, ciertamente puedes hablar desde lo que sientes tú. Mira, yo estoy estresado, me siento triste por esto, por esto y por esto. Y me siento molesta porque en el país tal cosa. O sea, por ejemplo, lo que vivimos durante los 6 primeros meses del año, pero es basándonos en nuestras emociones, no realmente de lo que está sucediendo. No sé si me explico un poco. Así es. El tema de la llegada también de un hermanito, ¿eso también pudiera causar cierto nivel alto de ansiedad, de incertidumbre en el niño? Bueno, eso siempre genera la pérdida del protagonismo familiar, pero te digo, los casos que nosotros conocemos donde los papás abordan desde el afecto, integran al bebé en todo momento, en la llegada de su hermanito, eso de verdad facilita muchísimo las cosas. Tú más bien ves a esos nenes, o sea, tenemos un caso muy allegado ahorita, y el bebé, el hermanito adora al bebé, eso es una cosa, ese es mío, lo toca, lo besa, y es lo que te digo, la forma sí, es la forma asertiva del papá involucrar al nene con este hermanito, que él no sienta que fue que perdió el protagonismo o de alguna manera lo dejaron a un lado, sino que más bien es una razón de sentirse contento, que vas a tener un compañero, vas a tener otro con quien jugar, ¿sabes? Y que eso va a depender también de la personalidad de cada niño, porque de repente hay nenes que sí les afectan más que otros. Dependiendo de la situación, depende de cómo sea yo. De repente yo soy un poquito más, no sé, celoso y eso está bien, o además que en esa etapa somos muy egocéntricos y eso es algo natural, no es que el niño, ¡ah, qué horror que es egocéntrico! O sea, no, es una etapa natural, porque el niño se tiene que sentir seguro de lo que él es. Él está como quien dice construyendo. Para generar autoconfianza. Exactamente. Entonces en ese momento el niño no comprende y no tiene por qué comprender que tiene que compartir su cariño con otro. Ni compartir el chocolate, ni compartir el juguete. No tiene por qué. Porque es una etapa natural, unos aprenden a compartir más rápido que otros. Además, una etapa que le saca canas verdes a más de una madre, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, fíjate, el bullying, ¿qué nivel tiene como estresor? Mire, nosotros hablamos mucho del bullying. Nuestra filosofía, nosotros la basamos en lo que nosotros llamamos didáctica humanizada. ¿Qué significa eso? Hemos querido de alguna manera darle fuerza a lo que es la individualidad del ser humano. Y eso arranca desde el momento en que nace. O sea, lo que estábamos conversando anteriormente sobre las comparaciones y sobre las expectativas de los papás, nosotros hemos hecho charlas donde quisiéramos que el trabajo del bullying empezara desde casa, en el sentido de respetar a tu nene y las individualidades de él, o sea, y entender que cada uno de ellos tiene su propio proceso. A veces esas exigencias que nosotros nos hacemos por la sociedad o por lo que uno quisiera que fuera su hijo, ya genera hasta cierto punto ese bullying, ¿sabes? A veces los etiquetamos, el gordito, el flaquito, porque tú eres más lento, porque tú caminaste más rápido, ese tipo de comentarios, muchas veces los niños los empiezan a internalizar desde muy pequeña edad. Entonces, claro, si tú no fortaleces la autoestima de tu hijo desde que está pequeño, oye, cuando vaya a un colegio donde de por sí esas edades, oye, parece mentira, en la edad preescolar, la palabra cruel pero tú ves a veces cosas que dices, igual, qué cruel lo que este niñito le está haciendo al otro, pero no es crueldad, es que ellos son muy sinceros y expresan lo que piensan libremente, sin querer pudiesen estar hiriendo la susceptibilidad de otro. Pero si tú ayudas a tu hijo a tener una autoestima y a canalizar cuando él te comenta, eso... Sí. Yo he escuchado, o sea, tengo 2 anécdotas corticas en cuanto a de que si los niños son crueles o no son crueles, ¿no? Pues muchas veces decimos, ay, pero los nenes de verdad, y bueno, por supuesto son muy sinceros, ellos no tienen pelos en la lengua, pero basta también ver el círculo donde ellos se mueven para entender. Oye, yo una vez tuve la oportunidad de estar en un café y estaba sentada al lado de un círculo de madres que no conocía. Yo no conocía a las mamás, o sea, yo estaba en un café solita tomándome mi café y estaba como 5 mamás hablando. Y toda la conversación fue criticando a otras madres o a otras mujeres, que si esta estaba gorda, que si la otra, qué horror. O sea, todo fue una crítica y como un chismoseo hacia otras mujeres y de una manera muy despectiva. Y ahí yo dije, ¿cómo serán los hijos de estas mujeres? Entonces, muy probablemente sean niños
que en el colegio son así, que Los hijos critican. son reflejo de Son los reflejo padres, de los claro. padres. Es Mucha- así. o sea, no quiero culpar con esto a todos los padres y que todos los padres sean los responsables únicos de lo que está pasando con respecto al bullying, pero sí yo por ejemplo haría un llamado a la reflexión a los adultos. ¿Qué estamos diciendo cuando nos reunimos con otros adultos? O sea, cómo somos, qué es lo que, Así es. cómo hablamos de otros de una manera además súper despectiva. Yo estuve trabajando 2 años, bueno, trabajé 8 años en diferentes colegios en Caracas, y en uno de los colegios que trabajé me llamó mucho la atención que ahí es cuando yo descubrí que el peor bullying que hay es entre las maestras, de las maestras hacia los niños incluso. O sea, vi cómo entre las maestras decía, ay, esa segura fue la brutica, la niñita esta que no sabe hacer nada. O en el salón, delante de los niños, decía, seguro fue fulanita, porque fulanita siempre... O sea, Claro, está la eso es agresión. bullying, eso es Así es. agresión. Y eso definitivamente y te ponen es un gran ridículo con estresor. los otros niños. Eso ¿no? genera una alta, digamos, un alto nivel de ansiedad Total, en los niños. total. Ahora, importantísimo además saber cómo todo esto se refleja, cuán importante es detectar a tiempo el estrés infantil, porque también vamos a hablar de qué consecuencias puede traer esto para el desarrollo integral de los más pequeños de la casa. De todo esto vamos a hablar al regreso. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos, pero antes los dejamos con este material que preparó nuestro equipo de producción que tiene que ver con cómo evitar el estrés en los niños. Ya venimos. Estiramientos. La idea es extender progresivamente una parte de tu cuerpo alargándola lo más posible. Mantén esta postura durante unos segundos y luego afloja suavemente esa parte del cuerpo. Verás que te sentirás mucho mejor. Ejercicios. Un remedio infalible para acabar con el estrés es que le digas sí a la práctica deportiva. Salte a jugar con tus amigos, monta bicicleta, corre, patina y juega fútbol.